bienvenidos y bienvenidas al podcast de Comunidad Nexo. Mi nombre es Rebe y hoy me acompaña mi amigo José Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias José. a Dios. Gracias por acompañarnos. Claro. Hoy estamos cerrando la cantidad de episodios que hemos tratado de la visión de Nexo y hoy vamos a hablar sobre la gloria de Dios, que es parte de, ¿verdad?, de la descripción de nuestra visión. Y para eso quiero leerles la visión de nuestra comunidad, que es ser discípulos de Cristo, que están siendo transformados a su semejanza y que se multiplican para la gloria del Padre. Y de ese tema vamos a conversar. Sí, justo hoy vamos a hablar acerca de para la gloria del Padre. Vamos a hablar de la gloria del Padre, pero también vamos a hablar de que la visión dice para la gloria del Padre. No solo la menciona como tal, sino que la pone como un fin, un propósito. Exactamente. Y muchas veces nos preguntamos qué es la gloria del Padre, qué es la gloria de Dios. Sí. Creo que en nuestro ambiente cristiano siempre tenemos como, ¿verdad? Esta palabra en nuestra boca. Es que yo hago esto para la gloria de Dios, ¿verdad? O queremos hacerlo para la gloria de Dios, pero creo que debemos entrar un poco más a profundidad o a claridad de qué es la gloria de Dios. Sí, eso es un concepto dificilísimo en realidad de sacar, de definir, de poder poner en un cuadrito, ¿no? Y hacer una definición como definir qué es un carro, ¿verdad? Es complicado. Entonces, cuando vemos el origen etimológico, o sea, el contenido original de la palabra ¿verdad?, en su contenido más puro, hablaba acerca de peso, hablaba acerca de esa cosa que le da peso, sustancia a algo en general. Entonces, cuando hablamos de la gloria de Dios, podemos estar hablando de aquella cosa que le da como, que lo hace como pesado, que lo hace como definitivo, pero igual esas cosas como que no necesariamente aclaran de qué estamos hablando cuando hablamos de la gloria de Dios. Buscando tal vez en algunas referencias y pastores también que seguimos y demás, uno que daba una definición muy bonita y decía, mira, Isaías 6, cuando Isaías está viendo, ¿verdad?, los serafines que están tapando los ojos frente a Dios, dice, Santo, 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 toda la tierra está llena de su, y vos esperarías que diga, santidad, porque si es santo, 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 o sea, santo elevado a la 3, ¿verdad? 3 veces santo, que es como la forma de decir lo más santo, de lo más santo, de lo más de lo santo. Esperarías que la frase termine con de su santidad. La tierra está llena de su santidad, pero no es la santidad de Dios lo que está mostrándose, sino que lo que se muestra es la gloria. Toda la tierra, dice Isaías 6, está llena de su gloria. Y entonces explicaba este teólogo diciendo, la gloria de Dios es esa manifestación externa, visible, de su santidad, de su carácter único, de su condición de ser diferente de todo lo demás, de ser una categoría y además de ser lo más puro y diferente, distinto y sin mancha. Es esa muestra pública, entonces diciendo, esa es la gloria. Ahora, es distinto glorificar que la gloria de Dios por sí sola, ¿verdad? Glorificar es una acción, es un acto. Pero la gloria entonces es esa manifestación pública, externa, de la santidad de Dios. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros entendamos esa gloria de Dios o que por lo menos participemos en esa gloria de Dios? Sí, tal ¿verdad? vez la pregunta es, ¿por qué incluirla en la visión? Exactamente. O sea, ¿por también. qué después de hablar de discípulos, de transformación, que es santificación, y de multiplicación, como hablábamos la semana pasada, por qué entonces hablar también de para la gloria del Padre? ¿De dónde viene eso? Bueno, creo que la respuesta viene en relación con lo a menudo que vemos eso a lo largo de toda la Biblia. Es más, algunos teólogos se atreven a decir, ese es el tema a lo largo del texto bíblico. La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, el que sea glorificado. Y entonces, bajo ese esquema, lo vemos, ¿verdad? Desde su creación, lo vemos en el Éxodo, lo vemos Dios hablando de su propia gloria, lo vemos cuántas veces Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie, lo vemos por supuesto en el Hijo, lo vemos en Jesús siendo referido por Simeón como la gran gloria de Israel, lo vemos en todas las cartas paulinas acerca de cómo Dios hacía cosas para su propia gloria. Entonces, si vos lo ves, ¿verdad?, de manera sistemática a lo largo de los diferentes textos, lo que ves es que la gloria de Dios es algo por lo que Dios mismo está dispuesto a hacer cosas, o por lo que Dios mismo hace cosas. Él realiza cosas
para su propia gloria. Ujú. Él dice Isaías en los capítulos 40 y también a veces en el 43 mencionan algunos, dice, este es mi pueblo, yo los llamaré, los traeré hacia mí y aquellos que los he llamado los llamo para mi propia gloria. O sea, Ujú. dice Efesios 1, la glorificación, aquellos que escogió, aquellos que llamó para su propia gloria. Ujú. ¿Verdad? O sea, hay salmos que también nos hablan diciendo de Dios, o bien el salmo dice, Dios, tu salvación para agradecer o para regocijarnos en tu gloria, que seas Ujú. vos a quien se le dé la gloria Ujú. por la salvación que nos has dado. O sea, hay Ujú. muchas cosas que suceden en el mundo cristiano y que enfatizamos y que son realidades increíbles, o sea, como la salvación, el perdón de los pecados, todas Ujú. esas cosas, Ujú. incluso las que hablábamos en santificación y demás temas que hablábamos hace unas Ujú. semanas en las enseñanzas, Ujú. pero lo que vemos con claridad a lo largo de la Biblia es que Dios está sumamente interesado en manifestar su santidad y su Ujú. carácter de único De y de único. pureza Ajá. de manera pública frente a todos y que todos puedan ver su carácter de santidad, su Ujú. carácter de ser un ser como ningún otro Ujú. y con base en eso entonces también que se pueda ser evidente a todas las personas que Ujú. Él es distinto y que no solo entonces es santo, sino que es merecedor de ser alabado Ujú. por esas Ujú. características. Entonces hay un interés general, una idea amplia de parte de Dios de hasta estar dispuesto a crear un pueblo, hasta enviar a su hijo, ¿verdad? Ujú. Redimirlos y demás temas. ¿Por qué? Porque todo eso trae gloria para el Padre. Ujú. Gloria a su nombre. Y yo te preguntaría esto, porque esta pregunta puede surgir en las personas, ¿verdad? Y es entonces, ¿por qué si Dios puede darse a sí mismo la gloria? Ah, sí. ¿Cuál sería el objetivo de que nosotros, como sus discípulos, ¿verdad? Que es lo que dice nuestra visión, demos gloria Ajá. a través de ser discípulos? Sí, 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 Ujú. precisamente. El, el dar gloria, a ver, es que si Dios está interesado en ciertos propósitos, los discípulos de Cristo están Ujú. interesados en los mismos Ujú. propósitos. Ujú. Ahí donde ¿verdad? El capitán del equipo quiere ir, Ujú. o el líder o el dueño, como lo quieras poner, Ujú. ahí también irá el equipo. Ujú. Y los discípulos de Cristo se enfocan en aquellas cosas que a Cristo les interesan. Por eso también Ujú. hablábamos durante las enseñanzas de que a veces cuando pensamos en parecernos a Cristo, solo pensamos en temas de actitud y carácter, ¿verdad? Pensamos Ujú. en no Es cierto. enojarnos y no decir Ujú. malas palabras. Y es cierto, es Ujú. parte. Ujú. Pero hay un tema adicional, propósitos, Ujú. metas, fines. Yo puedo estar teniendo una gran modificación de mi carácter en relación con el gozo, con la paciencia, Ujú. con la fe y demás, Ujú. pero todavía llevar mi vida con propósitos y fines que son plenamente míos. Me Ujú. interesa hacer un nombre para mí, me Ujú. interesa tener mucho dinero y me interesa posicionarme. Esos no son Ujú. los fines que hubiera tenido el maestro también. Entonces, Ujú. cuando hablamos de ¿por qué estos fines? Bueno, porque son los fines que Dios mismo escoge. Y si Ujú. Él hizo todo, la creación, pensando en que manifieste su gloria, como dice Salmo 19, ¿no? Los Ujú. cielos cuentan la gloria de Dios, Ujú. entonces que también la creación debe contar, debe anunciar, debe Ujú. revelar, manifestar Ujú. la gloria de Ujú. Dios. Ahora, Ujú. es diferente esto, Rebe. Tal vez no sé qué pasa al respecto, pero en la palabra que utilizamos a veces es dar gloria a Dios, Exacto, ¿verdad? sí. Esos son como Ujú. los términos Sí. que ponemos. Ujú. Ujú. Dar gloria a Dios. Y ahí tenemos que entender que el dar gloria a Dios no es como que el vaso de Dios está así Ajá. y vamos a venir con un poquito de agua a Ujú. llenar de gloria el vaso Sí, de a Dios, llenar la estima de a Dios. llenar lo que le falta Ajá, en la gloria. O exacto. sea, el Ujú. peso que Él tiene, la manifestación plena de su santidad, le falta un poquito. No. Eso no es dar Ujú. gloria ni glorificar. Ujú. Eso es, o lo entendemos más bien, ese glorificar lo entendemos en el sentido de cuando yo simplemente evidencio algo que ya es glorioso. Ujú. Lo hago notorio, lo hago Ujú. ver. Ujú. Eso es glorificar a Dios. No es Ujú. que Él está con la batería descargada en 80% Ajá, sí. y le falta el Y 20% que nosotros necesita le damos. escuchar nuestras palabras de Y que gloria y si gloria y gloria. nosotros no le damos Ajá. la gloria a Dios, Él va a dejar de ser glorioso. No, Ujú. jamás en la vida. Eso sería
no entender el tema de la suficiencia de Dios, Ujú, ¿verdad? ujú, Él por sí solo, Él es suficiente para ujú, sí mismo. Pero la gloria de Dios sí es un acto que Él, en el cual nosotros podemos manifestarlo, declararla, ujú, confesarla, ujú, revelarla, mostrarla. ujú, Todo ese tipo de cosas. Y en eso sí hay gran interés, ujú, ¿no? De que sea mostrada a los seres humanos y cada vez a más. Y ujú. que la creación evidencie que el Creador es glorioso. Claro, y ahora que decías en evidenciarla y mostrarla, em, podemos hablar entonces del proceso del discipulado, ¿verdad? Ujú. Entonces nosotros somos discípulos de Cristo. ¿Cómo siendo discípulos de Cristo podemos mostrar la gloria de Dios? Ujú. Podemos dar también a conocer la gloria de Claro. Dios, ¿verdad? Porque Cristo lo hizo. Cristo muchas veces en sus oraciones decía, esto es para la gloria del Padre. Claro. Ustedes son míos, pero el Padre me los dio Exacto. porque es para su gloria que yo los tengo, ¿verdad? Entonces Cristo hablaba de darle la gloria al Padre. Entonces, ¿cómo en este proceso en el que vamos siendo transformados y en el que vamos siendo transformados en discípulos de Cristo, como dice nuestra visión, podemos darle la gloria al Padre? Sí, sí. Lo que decís, que mencionabas a Jesús es esencial porque el mismo Hijo estaba interesadísimo Sí, en la gloria del ujú, Padre. era parte de su propósito. Era parte, Ujú, supuesto. Pero también va a decir un tema, Jesús dice, el que no da gloria al Hijo, no puede ujú, dar gloria al Padre. ujú, Em, y ese es el punto esencial. De esto que mencionás, un punto esencial, primordial, es para dar gloria a Dios, no es posible darle gloria a Dios sin reconocer a Cristo como Señor, sin ujú, darle gloria a Cristo también. ujú, Eso lo hace imposible, lo hace inmanejable. O sea, es necesario ese inicio del proceso de ser un discípulo, que es, como decía 2 Corintios 4, cuando el velo es ujú. quitado y Ajá. ves con Ujú, claridad la ujú, gloria de Dios, ujú, ¿verdad? Esa claridad hace que vos entonces inicies un proceso que lo llamamos conversión, ujú, justificación. O sea, hay diferentes términos para hablar de eso y los tocamos en alguna enseñanza, pero ujú, el punto es que ahí inicia. Es cuando ujú, ves, decía Romanos 10, cuando confesás con tu boca que Cristo es Señor ujú, y lo crees de todo corazón. Importantísimo. Esa ujú, confesión de Cristo como Señor, como Dios, ujú, no es un mero acto de palabras. ujú, Cualquiera puede simplemente agarrar su boca, saber hablar y decir, Cristo es Señor. Y lo puede ujú, decir en español, en ujú, inglés, en francés, en los idiomas que quiera. ¿Ok? ujú, ujú, Pero eso no es una mera confesión. Y Romanos 10 no nos deja solo en la confesión, nos deja en la confesión y en la creencia real, o sea, en la fe ujú, verdadera ujú, en el corazón, dice en Romanos 10, 9 y 10. Entonces, cuando hablamos del inicio, Jesús decía, de nuevo te repito esa frase de Jesús, que decía, no es posible dar gloria a Dios sin dar gloria ujú, al Hijo, porque el ujú, Hijo es, le decía Jesús a Felipe, la máxima representación del Padre. Le ujú, decía, ujú, si ves al Hijo, estás viendo al Padre, porque el ujú, Hijo es la revelación máxima. Así que el inicio de ser discípulos, ese ujú, ser discípulos inicia con la confesión acerca de ujú, Jesús. Y es que es imposible dar gloria a Dios porque no podés llegar a Dios si ujú, no es a través del Hijo. O sea, si no hay otro camino, no hay forma, ujú, no hay un atajo tirándote por la ujú, derecha o por la izquierda, no, solamente a través del Hijo puedes llegar. Y entonces la gloria va al Padre reconociendo a Cristo como Señor, al que a Él ha enviado. Porque de lo contrario, estás hablando de algo que no conoces plenamente. ujú, Cristo es la manifestación más plena, más completa de Dios, en un esquema de que se hizo hombre, ¿no? Y fue obediente y fue exaltado, dice ujú, segunda, es de Filipenses capítulo 2, fue ujú, exaltado, o sea, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por eso Dios lo exaltó y lo elevó hasta lo sumo para que todo el mundo lo reconozca ujú, para la gloria del Padre, dice ujú, Filipenses 2. O sea ujú, que incluso el mero acto de Jesús, su obra y demás, es un acto que trae gloria al Padre. El ujú, acto de la redención, el acto después de la salvación aplicada para nosotros, eso sería entonces un acto de glorificación al Padre. Número uno, ujú, necesariamente, sin posibilidad de eludirlo, debe ir a través del Hijo. ujú. Entonces, para la gloria del Padre, ¿cómo damos gloria al Padre? Siendo discípulos. Siendo Y discípulos de eso Cristo. inicia Ujú, necesariamente, ujú, siendo discípulos de Cristo, inicia necesariamente con el tema de
el reconocimiento de quién es Jesús. Ujú, Reconocimiento ujú, como Señor, reconocimiento como Salvador, reconocimiento como tesoro, reconocimiento ujú, como Hijo de Dios, reconocimiento como quieras verlo, el Hijo del Hombre, etcétera. Todas las cosas ujú, que es. Por eso es tan esencial, Rebe, ujú. una sana cristología, o sea, una sana Ajá, comprensión de quién es Cristo. claro. Ujú, Porque pasa muy a menudo, y lo hemos conversado en ujú, otros momentos, ujú. que a veces, bueno, no tan a veces, que damos por sentado que la gente conoce a Cristo y después de eso entonces comenzamos a hablar de comunicación asertiva en la congregación. Y Ujú. está muy bien, la comunicación asertiva es un buen, Es un buen tema. es un buen tema, o sea, Ujú, no hay nada malo con ello, ujú. pero no es un buen tema cuando la gente no conoce a Cristo como su Señor. Ajá. Y cuando no tiene claridad respecto de qué, quién Él es y qué hace y cuál es su obra y cuáles eran sus fines y sus propósitos. Cuando eso sucede, la comunicación asertiva debería pasar a un rol secundario, terciario Exacto. o vamos Ujú. para abajo, ¿no? Ajá. Porque solo hay manera de hacer ese fin por el cual el Padre crea todo, Ujú, escoge un pueblo, manda ahí, se encarna, manda ahí a su Hijo, ujú, abre el Evangelio a las naciones, lleva el Espíritu Santo para todos aquellos que creen y luego toma un pueblo para sí que vive con Él eternamente, abre paréntesis, cierra paréntesis, para su propia ujú, gloria. ujú. Entonces, si no inicias viendo la gloria de Dios manifestada en el En Hijo, Cristo, en el sí. rostro de Ujú, Cristo, en 2 ujú. Corintios 4, si no la ves manifestada en Jesús, no hay forma de No que hay podamos forma. empezar Ujú. este proceso. Exactamente. Y hay una parte importante de este proceso de ser discípulos, y tal vez es la parte que a nadie le gusta hablar, ¿verdad? Y es esta parte de el costo de ser un discípulo, Así. ¿verdad? Que también lo queremos tocar porque, como decís vos, no hay manera de mostrar la gloria del Padre si no nos volvemos discípulos de Cristo, pero volverse discípulos de Cristo tiene un costo, Así. ¿verdad? Tiene un peso. ¿Verdad? Un cambio también en nuestra vida, porque como Correcto, vos decías, cualquiera puede decir, ah, sí, yo soy un discípulo, ¿verdad? Pero ¿qué implica? Se ve en tu vida, hay un correcto, proceso, ¿verdad? correcto. Eso es importante. Sí, sí. Después de ese reconocimiento, de la confesión, de la claridad, como quieras ponerlo, ¿no? Para describir el momento de la regeneración, del Ujú, nacer de nuevo, em, la forma de dar, o principio, un principio esencial de dar gloria al Padre, o de cómo dar gloria al Padre, es necesariamente el apuntar la vida entera a glorificarlo. O sea, ujú, tu vida se convierte en un cómo glorifico a Dios. Entonces, es interesante porque vos y yo tenemos un montón de aristas en nuestra vida. ujú, Entonces tenemos familia, entonces tenemos ujú, trabajo, entonces en algún momento tuvimos estudios, tuvimos universidad o todavía ujú, están por ahí en el proceso o en un posgrado o lo que venga, ¿verdad? ujú, Tenemos dinero, recursos, ujú, tenemos carácter, actitudes ujú, que están, ahorita lo vamos a tocar también, influenciadas por pecado. ujú, Entonces, todas esas, si lo ves, son un montón de áreas. ujú, Y hay un montón de decisiones de vida y de esquemas que van vinculados a cómo vos glorificás al Padre en ese esquema. Decía Pablo en 1 Corintios capítulo 10, hablando de comida o bebida. ujú, Coman o beban, hagan lo que hagan, háganlo todo ujú, para la gloria del Padre. O ujú, sea, que todo lo que vos hagas de una forma u otra glorifique a Dios. ujú, Entonces vos decís, Mae, ¿cómo decido yo dónde vivir para la gloria de Dios? ujú, O sea, ¿cómo tomo yo una decisión acerca de mi lugar de vivienda para la gloria de Dios? ujú, ¿O cómo decido cuál carro comprar? ¿O si comprar un carro o no? ujú, Para la gloria de Dios. ¿Cómo manifiesto esas cosas? El trabajo. Tengo dos ujú, opciones de trabajo o me están saliendo dos opciones de trabajo. ¿Cómo decido si no? O me ofrecen un trabajo nuevo. ujú, Paga tanto, diferencia en tanto, horarios en tanto. ujú, ¿Cómo determino para la gloria de Dios? Y esa es una pregunta que puede ser un esquema, un catalizador general de nuestras vidas. ujú, ¿Cómo acomodo yo cómo escojo una pareja para la gloria de Dios? ¿Cómo escojo ujú, relaciones para la gloria de Dios? Entonces la pregunta que haces ahí es, bueno, ¿de qué manera esta decisión influye
la forma en la que yo puedo manifestar, mostrar ese carácter de Dios como un ser único. Esa transformación que voy teniendo en el y esa, proceso de discipulado. y esa transformación también, exactamente. O sea, ¿cómo eso muestra mi carácter? Porque eso es un tema esencial, lo que acabas de decir. A Dios le da gloria no solo que la gente crea en Él, sino que también le da gloria la transformación de la gente. Ambas cosas, ¿no? Los creyentes darán gloria y en su momento, sin duda alguna, cuando todos estemos reunidos en ese pasaje de Apocalipsis que dice que hay gente de toda nación alabándolo, ahí, sin duda, habrá mucha gloria. Pero también en estos tiempos, la santificación genera, ya lo vamos a hablar también, genera gloria para el Padre. ¿Por qué? Porque lo hace, hace que la gente pueda ver rasgos de su obra y su Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Pero entonces, cuando lo pensás, ese catalizador, esa pregunta general de cómo para la gloria de Dios, cómo para la gloria de Dios, irme a estudiar afuera, sí o no para la gloria de Dios, cómo, y tú decís, puede ser muy abstracto y al final de cuentas puede a veces generar muchas dudas. Sí, muchas es como dudas. aquello de la De voluntad que de si Dios, bien. de si es la voluntad de Dios o no. Ajá. Y no es un tema de que Dios me dé su voluntad así en un paquete y yo la lea y diga, mi voluntad es esta. No, ese es el tema. La idea es cómo en oración, en discernimiento, con el Espíritu Santo, con comunidad de creyentes, yo puedo pensar en decisiones que me ayuden de una forma u otra a leer más su palabra, a estar en tiempos de oración, a invertir en otras personas. Ya vamos a hablar de multiplicarnos, de ser discípulos, a mi crecimiento personal, ¿verdad? En espiritual, desde luego, en la parte del conocimiento de Él, de mi transformación de carácter y demás cosas. ¿Cómo yo tomo todas esas decisiones? Entonces, tengo un trabajo y me sale otro o me sale una chambilla que me puedo comenzar a tirar los sábados y domingos. ¿La tomo o no la tomo? Bueno, significa cuánto tiempo. Significa que deje qué cosas pasa con la familia, qué cosas pasa con mi esposa, con mis hijos. Tengo tiempo para ellos, invierto en ellos, no puedo, ¿qué sucede? ¿Cuánto tiempo por esto? ¿Qué tanto el dinero me suma en relación con lo que dejo? Todas esas cosas, si las pensás en clave de gloria de Dios, vas a comenzar a pensarlas, va a tomar una perspectiva diferente. Es como unos lentes a partir de los cuales puedes comenzar a analizar diferente esa realidad. Y es que creo que muchas veces nosotros como discípulos estamos más interesados en otras cosas que en estar pensando en si lo que vivo y lo que hago es para la gloria de Dios. Usualmente estamos mucho más interesados, Rebe, en qué podemos recibir de Dios, más que en cómo la vida misma da gloria a Dios. Entonces estamos muy interesados en el perdón de los pecados, en la salvación, estamos interesados en el gozo, en el consuelo, en el Espíritu Santo, que todas esas cosas son increíbles, buenísimas, pero ellas son gracias de Dios, no Dios mismo. Dios no es la remisión de pecados. Dios no es, bueno, el Espíritu Santo sí, pero no es el consuelo. No, Dios nos da todas esas cosas. Pero el tema es como todo eso produce alabanza y glorificación al Padre, cómo produce decisiones de vida que hablan. Cuando estoy hablando de alabanza, claramente aquí no estoy hablando de música y cantos únicamente. Estoy hablando de música y cantos, desde luego, pero estoy hablando de acciones de gracia, estoy hablando de oración, estoy hablando de, sin palabras, decisiones de vida que glorifican la obra de Dios, que dicen, yo te creo en lo que decís que sos, yo creo que sos digno de que mi vida tome estas decisiones. Exacto, y a veces hasta el sufrimiento, porque leía acerca de Pablo en la cárcel y diciendo, es que yo estoy aquí, pero estoy aquí porque es parte del plan de Dios y es para su gloria. Estando aquí, la gente sabe que estoy aquí por causa de Cristo y por eso dan gloria a Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que también hasta el sufrimiento da gloria a Dios, ¿verdad? Y también otra cosa ¿verdad? Siguiendo el tema, es acerca de cómo podemos ir siendo transformados como discípulos, o sea, ya nuestro caminar diario, ¿verdad? Y siendo santificados para esa gloria de Dios, ¿verdad? Y cómo nuestros frutos, ¿verdad? O el fruto debería darle gloria a Dios. Tal vez hablarnos un poco como qué frutos deberíamos dar nosotros como discípulos que sean para la gloria de Dios, ya no solamente como en las decisiones, sino en las cosas que deberían ser un poco más tangibles, ¿verdad? Sí, la transformación ineludiblemente lleva a frutos
que podríamos algunos llamar frutos de acción y frutos Ujú, de actitud. ujú, Frutos de acción son precisamente tus actos ujú, que cambian ujú, por un cambio en el carácter. ujú, Estoy hablando, por ejemplo, muy importantemente, hacer discípulos. ujú, Dar fruto, multiplicarse, de hacer discípulos de Cristo, no de uno mismo, sino de Cristo, es ujú, parte ujú, del fruto de acción. El fruto de acción se deriva, sale como una consecuencia del fruto de actitud. El fruto de actitud es Gálatas 5, es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, ujú, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, ujú, templanza, mansedumbre. Todos esos son frutos que se manifiestan en nuestro carácter. Mayor dominio propio, mayor humildad, capacidad de ujú, bondad respecto de la gente, la fe que aumenta, la paciencia respecto de nuestros hijos o nuestra esposa o nuestros padres, el amor para con el prójimo, ¿no? Todas esas cosas es fruto en el carácter, pero el fruto en el carácter lleva a su vez a fruto de acciones. claro. Entonces, Ujú, nuestras acciones se modifican ujú, en razón de nuestro cambio en el carácter. ujú, Entonces, ahí es donde entra el costo de la idea de decisiones o planes de vida o ujú, servir de tal forma o hacer discípulos, sí. ¿no? O sea, Ujú, la intención del Padre es que nosotros podamos ver la gloria de Dios. ujú, Punto número uno, cuando hablábamos de el momento de ujú, ver la gloria en el rostro de Cristo. Que ujú, podamos experimentar la gloria de Dios en nuestra transformación. O sea, que ujú, experimentemos esa sensación de cómo el hecho de que Dios sea quien es, simplemente para mí es un acto que me transforma y que me cambia la vida. ujú, ujú, Y que podamos compartir ujú, acerca de la gloria de Dios, dar gloria al Padre a ujú. través de ese compartir que involucra entonces multiplicarnos. Y es la parte Sí, final de nuestra visión, ¿no? exacto. Ajá. Que están siendo transformados a su semejanza y se Multiplican. multiplican. Ujú. Y ese para la gloria del Padre que engloba las tres partes, que se multiplican es que nosotros no seamos chanchitos espirituales, que se llenan y se llenan y se llenan y se llenan Ujú, y se llenan y se llenan y nunca dan nada, nunca invierten en ujú, nadie, nunca son serviciales, nunca comparten lo que conocen con ujú. creyentes y con no creyentes. Sí, y cuando hablamos de multiplicarnos, no estamos diciendo que vamos a contabilizar cuántos discípulos tiene cada persona, Sí, ¿verdad? me Tal vez refiero. es importante Sí, eso, claro. ¿verdad? Sino que estamos hablando realmente de poder compartir, como decís vos, Sí. la gloria de Dios, la transformación de Dios en nuestra vida y eso, y todo lo que conlleva eso. Porque no podemos amar, decir que tenemos el fruto del Espíritu, del amor, y quedarnos ahí. No compartir. Entonces, ¿a quién amas? Correcto. ¿Cómo haces actos de servicio que Sí. muestren el Sí, a amor menos que que estés tienes? compartiendo a la pared, o sea, a Ujú, menos que estés amando a la pared, entonces son seres humanos usualmente los que reciben ujú, ese producto del compartir. ujú, La santificación, que es el proceso que nos transforma, nos ujú, lleva a definitivamente dar gloria a Dios en el cambio de nuestro carácter. ujú, Da gloria al sin duda. Padre que la creación que cayó y estaba en pecado y es pecaminosa y tiene influencia, o bueno, está dominada por el pecado antes de ver a Ujú, Cristo, una vez que ve a Cristo como bueno, glorioso, deseable sobre todas las cosas, una vez que sucede que su carácter se transforme, eso da ujú, gloria al Padre. Que el que hacía tales cosas, como dice Pablo en sus cartas, ujú, que el que robaba ya no robe más, sino que ujú, trabaje ujú, honestamente. ujú, Que el que hacía tales cosas ya no las haga más. Eso da ujú, gloria al Padre, porque ujú, trae además beneficios a otros seres humanos, ujú, pero principalmente refleja el poder y la bondad de un Dios que es creador y que transforma a su creación y que ujú, rescata a su creación, pero que Él por sí solo simplemente lo que hace es decir, bueno, vea, yo te voy haciendo más semejante a mí. ujú, Y luego la, el fruto entonces nos lleva a cambios en nuestras vidas, a ujú, acciones. Tal ujú, vez ahí hay un tema que nada más no podemos dejar de lado, breve, y es ujú, el tema pecado en medio de ujú, todo esto. Hay un ujú. elemento Ok. importante que tenemos que tomar en consideración y es una forma de dar gloria al Padre es comprendiendo y confesando. Confesar quiere decir decir en conjunto, decir en Ujú, sintonía con alguien. ujú, El con es en conjunto con, ¿no? ujú, Confesar. Esa parte de decir en sintonía o de decir lo mismo de la confesión nos habla de que
confesar el pecado es decir, sí, Dios, vos tenés razón, esa actitud en mí está mal. Sí, Dios, esto es algo que no te agrada. Lo entiendo y lo digo con vos. Lo confieso. Esa parte del pecado. Y tal vez alguna gente podrá decir que en este mes hemos tocado mucho la palabra pecado, ¿verdad? Ha venido mucho. Y si queremos, ¿verdad? Pegarle a la gente ¿verdad? Con sus pecados y no sé qué. Tal vez un par de cosas. Primero, la gente cree que el no creyente sabe que es pecador. Hay pastores, dicen, pues, no hay por qué decirles a los creyentes que son pecadores, ellos saben que son pecadores, a los no creyentes, perdón. A los no creyentes, sí. Mentira, los no creyentes no saben. Los no creyentes creen que el muchacho que mató a su hija de 10 años es un pecador, pero que ellos, del otro lado de la pantalla donde están viendo esa noticia, son hijos buenos y perfectos. Eso es lo primero. El no creyente no cree que es pecador, no sabe y no le interesa verse a sí mismo. Y en segundo lugar, el creyente sigue siendo influido por el pecado, probablemente con mayor fuerza que cualquier otro de sus enemigos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pecado, ¿de qué manera confesar el pecado de la gloria al Padre? Bueno, en el sentido de que, primero, entendemos que es el Padre quien determina lo bueno y lo malo. Nos sometemos a Él para la determinación moral de lo correcto y lo incorrecto, y lo que a Él le gusta y lo que no le gusta. O, en segundo lugar, nos sometemos en autoridad. O sea, no nos ponemos nosotros a legislar, sino que dejamos que sea Dios quien lo hace. En tercer lugar, nos recuerda nuestra condición de necesidad y de inmerecimiento respecto de la gracia que nos ha sido dada como creyentes para creer en Él. Y en cuarto lugar, nos lleva a una posición de humildad para decir, no puedo trabajar esto solo. No puedo salir de aquí, de este pecado solo, sino que necesito de tu ayuda. Entonces, esa posición habla de una criatura que entiende claramente que la gloria del Creador. O sea, que entiende cómo es el Creador y que entiende con claridad que ella por sí sola no es capaz. Ese tal vez puede ser uno de los mayores pecados de nuestro siglo XXI. En la parte del cristianismo, estamos elevando demasiado al individuo, a la criatura, en relación con el Creador. O sea, sigue siendo Creador y nosotros criatura, pero es que está como aquí, o sea, ya casi que estamos así como una gradita. Y no es cierto, la criatura sigue estando al mismo esquema, sigue estando a la misma distancia, sigue estando, o sea, la diferencia es inimaginable. Entonces, nuestra confesión de pecado, que lleva a todos estos puntos que he mencionado, nos permite que primero seamos santificados en primer lugar, pero en segundo, que demos a Dios el lugar que le corresponde, como el único, como el distinto de todos los demás, como el que está en una categoría por sí propia. Esos puntos, la confesión de Cristo, el ver a Cristo en su gloria. Segundo lugar, el dedicar nuestra vida a la glorificación del Padre. El que nuestros pecados los confesemos, en el sentido de que los veamos y los ¿verdad? Los confirmemos, los veamos como que existentes y que seamos santificados. Y por último, en el punto 4, que demos fruto, son puntos esenciales en el cómo damos esa gloria al Padre. Que si lo ves, viene a partir de ser discípulos, ser transformados, multiplicarnos. Exactamente. Y de esa manera vivir para Dios, definitivamente. Es que yo creo que mucha gente tiene el concepto muy abstracto, ¿verdad? De dar la gloria a Dios, y creo que hoy nos ha quedado súper claro. Y amigos, siempre es muy bueno y muy valioso hablar con vos acerca de estos temas. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando también de diferentes aspectos de nuestra visión y misión en Comunidad Nexo, y realmente estamos muy felices de que ustedes nos estén acompañando durante este proceso. Y recuerden compartir este podcast, sea que lo escuchen, sea que lo vean, compártanlo con otras personas. Creemos que el contenido que estamos haciendo es valioso y puede aportar a muchas más personas fuera de nuestra comunidad. Y realmente los esperamos en el próximo episodio. Y muchas gracias, amigo. Siempre. Nos vemos domingo de la próxima semana, que será domingo 14 de mayo, 10 a.m. en el Hotel Palmar Real. Palmar Real. Perfectísimo. Iniciaremos nuestra serie vinculada con temas de misión, como dijiste. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a vos. Chao.